A toda nuestra audiencia de Última Hora Call en YouTube, bienvenidos y muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en una sección de entrevistas. Hoy estamos con un personaje bastante importante para nosotros, es un ex periodista de La Casa. Estamos con Eduardo Mestre. Eduardo, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Daniela, a ti muchas gracias y como siempre, todo mi cariño para Última Hora Call. Bueno, Eduardo, estamos aquí reunidos para hablar de unos temas importantes que han estado pasando en los últimos días en la Universidad Nacional. Hemos visto que han habido manifestaciones y estas manifestaciones se han desatado desmanes. Entonces, quiero que para las personas que de pronto no están tan enteradas del tema, ¿qué está pasando exactamente y qué factores han desencadenado estas manifestaciones, Eduardo? Bueno, la verdad, si bien se ha recrudecido el carácter de estas manifestaciones, si bien ha ocurrido una mayor cantidad de conflictos o confrontaciones directas entre las personas que participan de estas manifestaciones, digamos, encapuchados, como se les llama comúnmente, y estudiantes, la verdad es que ha sido una cosa reiterada en los últimos años en la Universidad Nacional. Yo, como egresado, como ex representante de esa universidad, lo que noto es que en los últimos años, sobre todo en este, digamos, desde que se retomó la universidad presencialmente después de la pandemia, ha habido una especie de culto, de tribalismo en torno al tema de la violencia en la universidad. Se hace casi que todos los jueves una especie de manifestación sin motivo alguno, como rutinaria. Todos los jueves estos mismos grupos vuelven y realizan su especie de ritual de tirar piedras contra la policía en la calle 26 o en la carrera 30 y realmente hay una enorme desconexión entre estos grupos que están protestando y los estudiantes. El estudiantado no tiene relación con estos grupos, no se entiende cuál es la reivindicación para hacer eso con esa frecuencia. Y lo que ocurre básicamente es que empiezan a surgir, digo yo, cosas yo creo que indeseadas, como esa confrontación entre el estudiante y el encapuchado que se hizo muy viral en las redes sociales, que tampoco deberían pasar porque debería poder resolverse el problema sin que un estudiante aburrido de la situación tenga que poner en riesgo su integridad frente a una persona que usualmente puede, digamos, estar en condiciones de hacerle daño a su integridad física. Bueno, no les había comentado desde el principio, actualmente Eduardo es miembro del periódico Soberanía de la Universidad Nacional y por eso pues estamos aquí hablando con él precisamente de todos estos desmanes que han estado pasando. También él, como le estaba comentando, es ex representante estudiantil de la Facultad de Derecho y quiero preguntarle, ya yéndonos a su época estudiantil, Eduardo, ¿usted hacía parte de pronto de estas manifestaciones y cómo eran en esa época? A ver, a mí me tocó vivir, por ejemplo, la época del paro estudiantil universitario del 2018. Eh, Antes de que yo entrara a la universidad, hubo también otro movimiento cercano cronológicamente que fue el paro estudiantil del 2011, un poco más grande. Ambos en defensa del carácter público de la universidad que se ponía en riesgo en el 2011 por un proyecto de ley que permitía el ánimo de lucro en la educación y en 2018 por una crisis de financiación de la educación pública superior. Yo creo que en ambos movimientos fue muy importante saber que lo que había que hacer era ganarse el respaldo de la mayoría de los estudiantes a favor de esas reivindicaciones. Y algo que lograron o que generó un gran consenso en ambas experiencias fue el carácter masivo de las movilizaciones. Cuando uno quiere que una movilización sea muy grande y logre su objetivo con respecto al gobierno, con respecto a sea cual sea la entidad a la cual le está reclamando, pues a uno le interesa que la mayor cantidad de gente posible se movilice junto con uno. Eso en las condiciones de Colombia del 2018, del 2011, yo creo que también en el 2025, tiene que ver con despojar estos métodos que no tienen que ver con la deliberación abierta donde se escuchen todas las voces en la universidad. Las formas de violencia van en contra un poco del espíritu mismo de la universidad y lo más importante, reitero, es que no coinciden con el sentir de los estudiantes y no convocan. Ahora, en aquellas épocas, yo te comentaba, teníamos una reivindicación puntual. En 2011, que se cayera la reforma a la ley 30, en 2018, que se financiara correctamente la universidad pública. Actualmente, como te decía hace un momento, lo que ocurre es que no se entiende cuál es la reivindicación por la cual se está haciendo eso. Yo creo que en este momento y en este gobierno hay razones para protestar en defensa de la universidad pública y de la educación en general. Fíjate, por ejemplo, que este gobierno le recortó a la inversión en educación $500 millones, que se refleja en las universidades. Es un gobierno que ha desfinanciado profundamente, incluso más que los anteriores gobiernos que ya maltrataban mucho a ese rubro, a la financiación de la ciencia, de las investigaciones
doctorales y de otros niveles y de los grupos de investigación han sufrido un gran recorte. Pero lo que uno ve en estos grupos no son ese tipo de reivindicaciones. No son ese tipo de reivindicaciones, sino otras cosas. Y entonces son incorrectas eso que tú llamas desmanes, me parecen incorrectos tanto en los fines que buscan, porque no se pronuncia respecto a esas problemáticas que tiene el gobierno actual, y también en los medios que utilizan para reivindicar esos fines, que, como te digo, no conectan con el estudiantado, no convocan y generan es un gran repudio hacia una lucha que podría ser justa. Eduardo, ahorita usted decía que pues todo esto se está formando en unas, valga la redundancia, formas de violencia y justamente estábamos viendo en un video que se hizo viral y por el cual estamos aquí reunidos hoy, en donde se veía que los llamados capuchos estaban intentando vandalizar o hurtar algunas de las cosas de la infraestructura de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional. En el video se ve como un compañero empieza a forcejear con uno de los llamados encapuchados y esto se vuelve viral en redes sociales. ¿Qué está pasando, Eduardo? ¿Por qué tanta violencia, si lo podemos llamar así? ¿Por qué no es igual de pronto a años antes, en cuando las manifestaciones de pronto no eran tan violentas? Yo creo que el origen de esa degradación en las formas de tramitar algunos asuntos o de manifestarse, que insisto, corresponde a unos grupos minoritarios dentro de la universidad y que no representan al estudiantado y que no conectan con él, tiene que ver también con algún vaciamiento ideológico. Yo insisto en que los fines van de la mano de los medios, ¿cierto? Si uno partiera de una claridad sobre, por ejemplo, sobre el momento actual de la política, sobre el momento actual de la financiación de la educación pública, sobre el momento actual de cómo se está organizando y qué cambios se están haciendo en la educación, y sobre esa base formulara un camino alternativo o dijera qué es lo que debe corregirse, por dónde debe enderezarse, y a partir de eso llamara al estudiantado, a los involucrados, a los profesores y demás, a que hicieran una movilización por esos temas, pues seguramente esa claridad tendría que ver también con una claridad práctica, y lo que ocurriría es que se buscarían formas que de verdad fueran acordes con la reivindicación de la que estamos hablando. Cuando no lo hay, lo que ocurre es que estos grupos o grupúsculos muy pequeños lo que quieren es mantener como artificialmente una situación de supuesta lucha que para mí no obedece al sentimiento y al querer de la gente, y lo quieren mantener de forma forzada. Entonces, su forma de convocar, que permite trazar un paralelo con algo que ha ocurrido en Colombia por fuera de las universidades, y es el foquismo, digamos, guerrillero, la idea de tomar las armas, de hacer la violencia como una supuesta fórmula para la revolución, cuando lo que el pueblo quiere no es ese camino, sino otro camino. Esa desconexión los lleva a tratar de forzadamente estar haciendo algunas supuestas manifestaciones en las cuales no se ve la profundidad. Me parece entonces que son acciones desconectadas, esa es la palabra. La he repetido mucho, pero creo que esa es la que lo define de mejor manera. Eduardo, ahí hay una frase muy importante que usted acaba de decir y es degradación de las formas de manifestarse. Lo vimos claramente en el video que es viral, pero usted que está más cerca a la Universidad Nacional y de pronto que comparte un poco más con los estudiantes, profesorado y demás, hay quienes están a favor y en contra. ¿Cómo están tomando las personas que están viviendo en carne propia estas manifestaciones y esta, como lo llama usted, degradación en las formas de manifestación? Yo creo que la sensación generalizada es principalmente de incomodidad, porque cuando la cosa se vuelve una rutina y cuando no tiene un horizonte claro, lo que la gente siente es, oiga, otra vez es jueves, otra vez es martes, y otra vez ocurre esto que ocurre todos esos días en diferentes semanas, pues se me estorba mi trabajo de dictar una clase, mi trabajo de recibir una cátedra, mi trabajo de investigación, o incluso se me estorba mi activismo, mis actividades políticas, la gente que de verdad está tratando de organizar cosas con reivindicaciones, eso sí, claras, o de crear conocimiento en diferentes áreas, o de hacer actividades artísticas, también se ve frustrada por eso. Porque si todas las semanas ocurre esto, pues se cancelan espacios, se cancelan clases, se perturba la forma de ser de la universidad, se perturba su agenda normal, y ocurre aún más una reacción, o sea, genera el efecto contrario, ¿no? Porque lo que te decía, quieren es como forzadamente mantener a la gente en una supuesta actividad, y lo que hacen es generar un gran repudio y una gran desconexión de parte de las personas hacia esa reivindicación en abstracto. Yo creo que entonces la principal sensación es de incomodidad de parte del estudiantado. Yo creo que en el movimiento estudiantil, entre las personas que realmente hacen un activismo consciente y demás, muchos representantes estudiantiles
Hay una queja también permanente sobre eso. Se dice que es una cosa, o sea, se sabe o hay un consenso en que es un asunto degradado, en que es un asunto desconectado de la realidad política y de la realidad de activismo de la universidad. Eh, y esa realidad es cada vez más consciente. Ahora, lo que te digo, no puede un estudiante, por más que sea valiente, por más que esté cansado, por más que diga, como dice ese compañero en el video, no molesten, no todos tienen la valentía, y yo creo que hacen muy bien en no tenerla, de enfrentarse a una persona que puede tener, digamos, una disposición o Además que incluso van un instrumento armados, para hacer ¿no? daño. Van armados, van con sus llamadas papabombas, van con, o sea, sí, diferentes armas que pues a uno claramente como universitario le puede dar muchas veces miedo y pues enfrentarse a personas que uno no les está viendo la cara, pues puede que uno se retracte en de pronto actuar. Exactamente, es lo normal. Luego entonces sí se genera una responsabilidad, creo yo, de parte de la administración actual de la universidad, que está en cabeza del doctor Leopoldo Múnera, de evitar que esto pase. Yo creo que esta administración no se ha planteado una ruta para darle solución a ese problema, que es un problema que, como lo decíamos al principio, se ha enconado, se ha venido degradando, está en una especie de pico y no ve uno que la administración tome un camino. Y yo personalmente creo que ese camino tiene que ser un camino en el marco del respeto a los derechos humanos, del respeto a la autonomía universitaria. Yo no estoy a favor de que la policía o ninguna fuerza armada entre a la universidad. Creo que eso es algo fundamental de la democracia que no se puede hacer y no se puede violar. Pero hombre, aún con esa limitación, debería haber por lo menos un plan, debería haber por lo menos un camino. El señor rector nos diga, la forma en la que vamos a lidiar con esto, es diálogo, es mirar qué está pasando, es evitar por otros caminos, es promover la cercanía, una cosa cívica entre los estudiantes, etcétera, pero no lo hay. No hay ni siquiera un análisis de parte del señor rector. No sé si algún medio le diera una entrevista, ¿qué respondería? Porque realmente lo que uno recibe de parte de la universidad, yo como alumno que recibe los correos, digamos, de la universidad y como persona que está permanentemente activa, lo que recibe uno es una alerta en el correo electrónico que dice un enfrentamiento en este momento en tal puerta de la universidad y hay una orden de desalojo, ¿cierto? Y ya, no se sabe más nada, y se repite, y se repite, y se repite, y no hay una medida y una solución de fondo. Eduardo, ¿y se conoce si estas personas, los encapuchados, son estudiantes o de pronto son terceros, personas que quizá pueden estar infiltradas, quizá algunos pueden ser personas que estén en grupos al margen de la ley? ¿Qué conoce usted? Digamos que la historia de la Universidad Nacional es una historia que ha estado vinculada a la historia política del país, y las expresiones políticas que en el país, o digamos, con una excusa política o que con un argumento político han incurrido en la violencia, han tenido también un reflejo en la universidad históricamente. Yo no me atrevería como a decir este grupo o lo que pasó la semana pasada o lo que pasó la antepasada responde a un grupo al margen de la ley, a este grupo X o a este grupo Y. No me atrevería a decirlo de esa manera. Y creo que la solución debe hacerse independientemente de cómo ocurre este problema y de quiénes son los que están detrás de la capucha, ¿cierto? Si es una persona de afuera o es una persona de adentro, igual la rectoría tiene una responsabilidad sobre lo que ocurre en el perímetro del campus y eso tiene que resolverlo, tiene que plantear una solución para ver qué es lo que está pasando. Yo creo que entonces es como obligatorio, más allá de quién sea, que el rector y la administración tomen una decisión y muestren un camino de solución. Eduardo, y ya para terminar, usted está hablando de una ruta, pero me gustaría preguntarle individualmente a usted como egresado de la Universidad Nacional, ¿qué acciones cree que la universidad y otras universidades públicas del país deberían tomar para evitar que estos grupos sigan usando las instalaciones para este tipo de actos y de pronto vandalizar? Creo que, en primer lugar, el primer paso es que las administraciones nos presenten un diagnóstico de lo que ha pasado, ¿cierto? Ese diagnóstico no necesariamente tiene que exhibir quiénes son las personas que están detrás de la capucha, etcétera, sino decirnos cuál es el patrón de comportamiento. Hacer un balance también de las afectaciones de lo que ha ocurrido. Porque uno, lo que te digo, recibe mes a mes y semana a semana los avisos y no sabe uno cuántas clases se han cancelado, cuántas cosas se han atrasado, cuántos materiales se han comprometido, porque en la universidad hay cosas biológicas, cosas técnicas con medicina que si tú cancelas una clase se afectan profundamente. Ese balance no está. Tampoco se nos ha dicho cómo los funcionarios, digamos, que tienen responsabilidades en materia de seguridad dentro de la universidad. Digamos, en la universidad hay celadores, hay administrativos dedicados a la seguridad, hay todo un departamento, digamos, encargado de esas áreas.
gente que trabaja el tema de derechos humanos, gente que trabaja el tema de enfermería, por ejemplo, porque en estos combates, en estos enfrentamientos suele ocurrir que una persona sale herida, bien sea policía o estudiante o persona externa. Mm, Frente a eso, y especialmente frente a las personas que hacen una labor de derechos humanos, que en estos enfrentamientos tienen el deber y lo hacen de conversar con ambas partes, de hablar con las personas que están en la actividad, digamos, ¿cuál es el balance de esas conversaciones con las personas que han participado de eso? ¿Qué les han dicho? ¿Se han presentado reivindicaciones que conciernan a la universidad resolverlas o no? ¿O se habla de cosas externas? Esos balances hay que hacerlos, hay que presentarlos. La solución tendrá que ver con la promoción de una cultura cívica, de un pacto, de un mínimo acuerdo en torno a estos temas, que como te decía hace un rato, implique que los estudiantes reconozcamos que estas formas de manifestación van en contra del espíritu de la universidad de alguna manera, y sobre la base de ese acuerdo se pueda trabajar. Si todos estamos de acuerdo en algo, pues es más fácil, es más difícil que una minoría se nos vaya directamente en contra, pero ese acuerdo tiene que estar dirigido, encabezado por quienes son la autoridad dentro de la universidad y, repito, dentro del marco de los derechos humanos y sin incursiones que violen la autonomía universitaria. Bueno, fue Eduardo Mestre quien estuvo con nosotros hoy aquí en Última Hora Call. Esperamos de verdad que toda esta situación se pueda soliviar un poco en su alma mater, Eduardo, y también esperar a que se pronuncie el señor rector. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y volver a esta que fue tu casa en algún momento. A usted, Daniela, y un abrazo muy sentido para todo el equipo. Un abrazo.